Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre el equilibrio térmico. Bueno, se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto mecánico o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente diferentes debido a la irradiación de calor de uno hacia el otro hasta alcanzar un balance. Es decir, si tenemos dos cuerpos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el tiempo transcurra, ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura. Y si no hay pérdida de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. Este fenómeno puede explicarse microscópicamente, comprendiendo primero que el grado de calor, es decir, la temperatura de los objetos, tiene que ver con la energía cinética promedio de sus partículas. Este promedio es lo que comúnmente se llama en física energía interna, por lo que a mayor energía cinética, mayor energía interna y mayor temperatura. Esa energía cinética, que no se queda necesariamente dentro del objeto, permite entender que dos cuerpos en contacto continúan intercambiando energía a medida que el tiempo transcurre, y así el punto de equilibrio se alcanza cuando la energía cinética compartida entre ambos cuerpos se distribuye a lo largo de todo el sistema, es decir, de ambos cuerpos, que pasan a operar como un sistema termodinámico único, es decir, van a estar dotados de la misma cantidad de energía interna y por ende de la misma temperatura, así como se ve en esta parte del ejemplo. Microscópicamente nosotros en las partículas, cuando estamos hablando de calor, le estamos compartiendo una energía, estamos excitando estas partículas, estamos dándoles energía, estas partículas empiezan a oscilar con mayor frecuencia, ¿no? Entonces la velocidad, bueno, que tiene que ver con la energía cinética está relacionada con el movimiento. Entonces, cuando estas partículas tienen una cierta energía cinética, se distribuye esta energía cinética a todo. Supongamos que estos son, esta parte, las dos orillas de la barra son dos cuerpos distintos, obviamente están a diferente temperatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una energía cinética en un cierto cuerpo, esta energía cinética se va a distribuir a lo largo de todo el sistema, es decir, a lo largo de ambos cuerpos, hasta llegar a un estado de equilibrio. Cuando eso pasa, ambos cuerpos se comportan como un solo cuerpo termodinámico, dotado de la misma cantidad de energía cinética, es decir, la misma temperatura. En pocas palabras, nosotros tenemos una temperatura inicial, tenemos un cuerpo a una temperatura, otro cuerpo a otra temperatura. Entonces, cuando estos cuerpos están en contacto, lo que pasa es que alcanzan una temperatura final promedio igual, entonces van a tener la misma temperatura este cuerpo con este cuerpo después de un cierto tiempo de estar en contacto. Creo que es muy obvio que sí. Bueno, la expresión del equilibrio térmico es el resultado del cálculo de la diferencia de temperaturas entre dos cuerpos, por lo que primero se debe determinar la cantidad de calor, en este caso de calor Q, que pierde cada uno, la cantidad de calor que pierde o que gana, ¿no? Dependiendo el cuerpo. Recuerden, cuando nosotros tenemos una variación de temperatura donde vamos de una
temperatura menor a una temperatura mayor, y lo ponemos, si delta T es mayor a 0, es decir, vamos de una temperatura T1 a una temperatura 2, la temperatura T2 es mayor a T1, entonces decimos que va a haber una ganancia de calor, ¿no? Entonces, en caso contrario, si supongamos que T2 es menor que T1, es decir, que aquí el incremento de temperatura, recuerden, delta T siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? En este caso, si la temperatura final es menor a la temperatura inicial, quiere decir que delta T va a ser negativo. Y eso quiere decir que aquí el cuerpo está cediendo, va a ceder una cierta cantidad de calor. Cuando el cuerpo está cediendo, entonces generalmente va a aparecer un signo menos en la parte de el calor. Cuando es un signo más, el cuerpo gana calor, ¿no? Okay. Entonces, si ustedes recuerdan la cantidad de calor, pues ya la habíamos calculado cuando hablamos de el calor específico. Aquí la cantidad de calor que pierde o que gane cada cuerpo va a estar definida por esta expresión, donde M pues es la masa del cuerpo, C es el calor específico. Este calor específico depende de cada uno de los materiales que se esté hablando. Cada material tiene un calor específico distintos, y delta T pues es la diferencia entre temperaturas, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces cuando Q, en este caso Q, tengamos que es, cuando Q es mayor, quiere decir que cuando Q es mayor que 0 o tenemos un valor positivo, quiere decir que está recibiendo calor. Cuando Q es negativo, este Q que tenemos aquí es negativo, quiere decir que está cediendo calor o está perdiendo. En este gana y en este pierde. Bueno, una vez calculado Q para cada cuerpo, podremos compararlos a sabiendas de que el equilibrio térmico se da en igualdad de las temperaturas entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Así que Q1 tiene que ser igual a Q2, o sea, el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Esto qué quiere decir? Que el calor que el cuerpo más frío gana es el que el cuerpo más caliente pierde, ¿no? El calor que el cuerpo más frío gana es el calor que el cuerpo más caliente pierde. Esa parte es lo importante aquí en el equilibrio térmico. Van a llegar a la misma temperatura ambos. Cuando nosotros tenemos un equilibrio térmico, ambos cuerpos en este caso van a llegar a la misma temperatura, van a tener la misma temperatura, y eso significa que el calor ganado por uno tiene que ser igual al calor perdido por el otro. Lo repito nuevamente, el calor que el cuerpo más frío gana es el mismo que el calor que el cuerpo más caliente pierde. ¿Por qué el cuerpo más frío va a ganar? Pues porque va de una temperatura menor a una temperatura mayor, ¿no? Este delta T es mayor que 0, por lo tanto Q va a ser mayor que 0. Aquí es mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0, Q es mayor que 0, por lo tanto es un calor ganado.
porque el cuerpo más caliente pierde, porque el cuerpo más caliente va a ir de una temperatura mayor a una temperatura menor, es decir, T2 va a ser menor y por lo tanto este delta T, aquí era delta T va a ser menor que 0, menor que 0, mayor que 0, mayor que 0, esto me va a dar un menor que 0, por lo tanto este Q va a ser el calor perdido. Por eso es que se dice que el cuerpo más frío va a ganar y el cuerpo más caliente va a perder. Para entender esto, pues simplemente vamos a hacer un ejemplo. Con esto vamos a entender a lo que me refiero, ¿no? El ejemplo dice, se mezclan 8 kilogramos de agua a 80 grados centígrados con 24 kilogramos de agua a 40 grados centígrados. Es decir, ¿qué tenemos nosotros aquí? Supongan, ¿no? Aquí tenemos la masa 1. La masa 1, aquí tenemos 80 kilogramos. ¿A cuánto? Esto va a tener una temperatura de... La tenemos 8, ¿no? 8 kilogramos. 8 kilogramos. 8 kilogramos de agua a 80 grados centígrados. Si nosotros le ponemos un termómetro, aquí va a tener 80 grados centígrados. Es decir, que tenemos un agua caliente, ¿no? Por la temperatura que tenemos aquí. Ahora, supongan que tenemos ahora 24 kilogramos de agua. Obviamente ahora aquí tenemos otro recipiente. Aquí va a haber 24 kilogramos. Esta es una masa 2 de 24 kilogramos de agua a 40. Este va a estar, si le ponemos un termómetro, va a marcar 40 grados Celsius, ¿no? 40 grados Celsius. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es mezclar estas dos cantidades en un solo recipiente. Ok, entonces aquí obviamente vamos a tener, se van a juntar las dos cantidades de agua. En este caso pues tenemos agua y agua, ¿no? Los dos materiales que estamos hablando pues hablamos de agua. Ok, entonces cuando nosotros hacemos eso, la temperatura de la mezcla, ¿cuál mezcla? Pues esta que ya cuando los juntamos va a ser de 50. Aquí va a ser de 50. Le ponemos un termómetro, aquí va a ser de 50 grados Celsius, ¿no? Obviamente, ¿qué masa va a tener? Pues la suma de estos dos, ¿no? Pero en este caso pues no es necesario la masa, pero si la hiciéramos pues la masa es 24 más 8, entonces serían 32, ¿no? 32 kilogramos de agua, pero en este caso no ocupamos ese dato. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de calor entregada y absorbida por cada una? Es decir, ¿cuánto calor ganó o perdió esta mezcla, la masa 1, y cuánto calor ganó o perdió la masa 2? Obviamente, si nosotros para la masa 1 observamos que pasamos de 80 a 50, quiere decir que va a disminuir su temperatura. Por lo tanto, el calor que va a tener es un calor cedido, es un calor perdido, calor negativo. Nosotros pasamos ahora, si ponemos el análisis a la masa 2, que estamos hablando de los 24 kilogramos de agua a 40 grados Celsius, va a pasar de 40 a 50.
entonces va a aumentar su temperatura, ¿no? Por lo tanto este va a ganar calor, este va a perder y este va a ganar. Vamos a ver cuánto gana este y cuánto gana este y cuánto pierde este de aquí. Por lo tanto, entonces ahora vamos a calcular, vamos a hacer el análisis para la masa 1, para M1. Recordemos, M1 le estamos llamando a la masa de 8 kilogramos de agua a 80 kilogramos a 80 grados Celsius. Entonces el calor, para este caso, el calor es igual a, bueno, lo ponemos aquí, lo vamos a terminar ocupando los dos, ¿no? El calor es igual a la masa por el calor específico y multiplicado por el delta T. El calor es igual a la masa. ¿Cuánto tenemos? 8 kilogramos. Ahí está la masa. El calor específico del agua. El calor específico del agua, si nosotros vemos las tablas del documento, sabemos que es 1 caloría entre gramo por grado Celsius. O también podemos expresarlo como 1 por kilocaloría entre kilogramo por grado Celsius. Es la misma cantidad, es el mismo factor, solamente uno habla de kilogramos, calorías entre gramos, y otro habla de kilocalorías entre kilogramos. Para nosotros ahorita lo que nos conviene ocupar es este calor específico. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando en kilogramos, ¿no? Entonces ya está, ya aquí está la parte que habla en kilogramos, por lo tanto entonces ocupamos este de aquí. Entonces el calor específico del agua es de 1 por estas cantidades, ¿no? Entonces kilocalorías entre kilogramo grados Celsius y multiplicado por, falta el delta T. El delta T, temperatura final menos temperatura inicial, es 50 menos, vamos a ponerle aquí de una vez las unidades, 50 es la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 80 grados Celsius. Entonces simplemente hacemos la operación. Quitamos esto para ocupar el espacio. Hacemos la operación y queda 8 kilogramos por kilocalorías entre kilogramo por grado centígrado. Aquí ¿cuánto quedó? 50 menos 80 son menos 30, ¿no? Menos 30 grados. La diferencia de temperaturas es de 30 grados. Negativo quedó porque la temperatura final es menor a la temperatura inicial, ¿no? Disminuyó la temperatura. Por lo tanto, Q para la masa 1 es igual a 8 por 3 son 24, son 240, ¿no? ¿Qué unidades? Los kilogramos de aquí se van con los kilogramos de acá. Los grados centígrados con estos grados centígrados quedan kilocalorías. Entonces aquí tenemos kilocalorías. Entonces la cantidad de... pero aquí tiene que ser un menos. ¿Por qué? Por este menos que tiene aquí. ¿Qué quiere decir este menos? Pues que está perdiendo calor, ¿no? ¿Por qué? Porque está de una temperatura final mayor a una temperatura... la temperatura final es menor a la temperatura inicial, por lo tanto perdió temperatura y por ende pierde calor. Ahora,
Para M2, ¿qué es lo que pasa para M2? Vamos a ponerle aquí la división para hacer el caso, ¿no? M2, el calor que gana o que pierde. En este caso pues, sabemos que va a ganar un calor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a una temperatura de menor a una temperatura mayor, va a ganar calor. Entonces está dada por la masa. Para la masa, en este caso son de 24 kilogramos. 24 kilogramos. El calor específico pues es el mismo del agua, que son 1 por 1 kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius y multiplicado por la temperatura final, que es 50 menos 40. Aquí van a ser grados centígrados. Esto es igual a 24 kilogramos por kilocalorías entre kilogramo grado Celsius multiplicado por 50 menos 40 son 10 grados centígrados. Y esto es igual a 24 por 10 son 240. ¿Qué unidades? Kilogramos se va con kilogramos, los grados Celsius con estos grados Celsius y quedan kilocalorías. Y entonces aquí observamos, este menos es porque está perdiendo, ¿no? Y aquí Q, para este caso, está la cantidad de calor que gana es de la masa 2, es decir, la masa de 24 kilogramos gana 240 kilocalorías. En cambio, la masa 1 de 8 kilogramos pierde 240 kilocalorías. Entonces, corroboramos, ¿no? Simplemente nos sirvió para corroborar que el calor ganado va a ser igual al calor perdido, o que el calor que el cuerpo más frío gana, M2 está más frío, ¿no? Es el mismo que el cuerpo más caliente pierde. Perdió 240 y ganó 240. Esta cosa es real, hijo. Entonces, un ejemplo bastante ilustrativo para ver esta parte de equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, recuerden siempre, la idea aquí fundamental es que el equilibrio termodinámico o térmico se da, el equilibrio térmico se da cuando las temperaturas del cuerpo 1 y el cuerpo 2 son las mismas, ¿no? Igualdad de temperaturas. Entonces implica que el calor ganado va a ser igual al calor perdido uno del otro. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, un segundo ejemplo para que se acabe de entender la idea. En este problema dice, en un recipiente se colocan 10 kilogramos de agua fría a 9 grados Celsius. Entonces, a ver, nosotros vamos haciendo el dibujo para entender el problema, ¿no? En un recipiente tenemos que colocar 10 kilogramos de agua fría. Aquí está a 9 grados Celsius. ¿Qué cantidad? Ahora lo que me pregunta es qué cantidad de masa o qué cantidad de agua hirviendo, específicamente estamos hablando de masa, hay que introducir al recipiente, es decir, qué cantidad yo tendría que tener aquí para que la temperatura de la mezcla sea de 30 grados centígrados, es decir, cuando yo junte estas dos mezclas, que va a ser la unión de este con este, cuando yo junte esta con esta, la temperatura aquí sea de
la temperatura aquí ahora sea de 30 grados centígrados. Obviamente en este recipiente, cuando dice qué cantidad de masa de agua hirviendo, pues es la temperatura, ¿no? El agua hirviendo, el agua hierve a los 100 grados centígrados, por lo tanto aquí me están diciendo que es de 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua hirviendo tengo que yo echarle añadirle al recipiente para que la mezcla total, cuando yo junte esta con esta, sea igual a 30 grados centígrados? Esa es la pregunta. ¿Qué cantidad de agua hirviendo tengo que añadir para que la mezcla, es decir, esta con esta aquí, o sea, de 30 grados centígrados? Entonces, para eso, pues lo primero que vamos a hacer es qué cantidad de calor es la que gana esta masa, ¿no? La de 10 kilogramos cuando pasa de 9 a 30 grados centígrados. Entonces, la cantidad de calor, si este lo definimos como la masa 1 y la masa 2, recuerden, la masa 2 es lo que me están pidiendo. Entonces, para la masa 1, bueno, sabemos que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio en las temperaturas. Entonces, para la masa 1, el calor que gana o pierde, sabemos que va a ganar porque pasa a una temperatura menor a una mayor, ¿no? Va a ser de la masa, ¿cuánto es? 10 kilogramos. El calor específico, pues ya sabemos que vale 1 para la parte del agua. Si nosotros vemos en la tabla, el calor específico del agua es 1 multiplicado, entonces aquí es 10 kilogramos multiplicado por el calor específico. En este caso nos sirve utilizarlo en kilocalorías, entre kilogramo grados Celsius. Ahora sí, multiplicado por el cambio de la temperatura final, 30 menos temperatura inicial 9. Esto es igual a 10 kilogramos multiplicado por kilocalorías, kilogramo sobre grados Celsius. 30 menos 9 son 21, ¿no? ¿Qué unidades? 21 grados centígrados. Por lo tanto, 10 por 21 son 210. ¿Qué unidades? Pues vamos a ver qué unidades. Los kilogramos se van con estos kilogramos, este grado Celsius con estos grados Celsius, y solamente me quedan kilocalorías. Este es Q es igual a 210 kilocalorías, es decir, que ganó, o el calor que ganó es de 210 kilocalorías. Ok, entonces ahora sí podemos nosotros, para la parte de la cantidad de masa ahora de esta agua, lo que necesitamos saber es que, o tenemos que tener en cuenta, es que ahora ya está en equilibrio térmico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el calor Q1 tiene que ser igual a Q2. El calor ganado o perdido por uno tiene que ser igual al, o el calor ganado por uno tiene que ser el calor perdido por el otro, y viceversa. Entonces en este caso este está ganando, ¿no? Entonces ahora pues simplemente ocupamos esta expresión para calcular la masa que nos piden del agua hirviendo. Es decir, para esta parte yo sé que la masa
Es lo que me están pidiendo. Entonces la masa está dada por, si yo despejo aquí la masa, es Q entre calor específico por el cambio en la temperatura. ¿Pero qué calor? Pues nosotros recordemos que en el equilibrio térmico se debe de cumplir que el calor ganado por uno tiene que ser el calor perdido por el otro. Por lo tanto, este es el calor ganado, ¿no? Entonces este tendría que ser el calor perdido por mi masa o por el agua hirviendo. Entonces la masa, aquí le voy a poner el calor. ¿Cuánto vale? Pues 210. En este caso le voy a poner un signo menos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la masa 2 va a ir desde 100 a 30, por lo tanto va a disminuir su temperatura, por lo tanto va a perder un calor, ¿no? Va a perder cantidad de calor, y si estamos hablando de pérdida, entonces tenemos que ponerle un signo menos. Entre el calor específico 210, que eran kilocalorías, el calor específico del agua pues es una kilocaloría entre kilogramo por grado Celsius y multiplicado por el cambio en las temperaturas. El cambio de la temperatura final es de 30 menos la temperatura inicial. Recuerden, aquí estamos hablando de el agua hirviendo, ¿no? Por eso es de que parece 30 menos 100. Esto tiene que ser en grados centígrados. Si nosotros hacemos operaciones, encontramos que la masa es igual a menos 210 kilocalorías entre kilocalorías kilogramo grado Celsius, que es las unidades del calor específico, multiplicado por menos o dividido entre, o esto multiplicado dividiendo a esto, ¿no? Menos 70 grados Celsius. ¿Por qué tenemos un signo menos? Porque pues sabemos que la temperatura disminuyó, ¿no? Entonces aquí observemos, si hacemos operaciones, 210 entre 70 es igual a 3, la masa es igual a 3. ¿A 3 qué? Pues vamos a ver. Estas kilocalorías se van con estas kilocalorías, este grados Celsius se van con este grados Celsius, y si hacemos la ley del sándwich, a multiplicar estos kilogramos pasan arriba, ¿no? Entonces son 3 kilogramos. Por lo tanto, la masa del agua, en este caso vamos a ponerle la masa 2 porque así la habíamos denotado, ¿no? La masa 2 tiene que ser, o la cantidad de agua hirviendo que yo le tengo que colocar al recipiente este para que la temperatura final pase, o la temperatura final sea de 30 grados centígrados, tiene que ser de 3 kilogramos. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Entonces aquí lo importante, en esto es siempre saber que cuando hay el equilibrio térmico, las temperaturas, se da una igualdad, la igualdad de temperaturas, ¿no? Entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Eso implica que el calor ganado por uno tiene que ser igual al calor perdido por el otro. Y pues lo vimos en estos ejemplos, ¿no? En el ejercicio 1 pues calculamos el calor perdido de este cuando pasa de 80 a 50 grados Celsius, y calculamos el calor ganado por esta otra masa cuando pasa de 40 a 50. Observamos que el calor perdido por uno es igual al calor perdido por el otro.
Y pues aquí lo que me pedían era calcular qué cantidad de masa necesitábamos para que con estas condiciones mi temperatura final de la mezcla cuando yo las juntara sea de o fuera de 30 grados Celsius. Encontré que era de 3 kilogramos de agua hirviendo, ¿no? Haciendo el análisis. Primero calculamos el calor ganado por esta masa 1, la de 10 kilogramos, al pasar de 9 a 30. Ya que calculamos el calor ganado, ahora entonces hacemos o tomamos en cuenta que el calor ganado por uno tiene que ser igual al calor perdido por otro. Entonces aquí le ponemos el calor perdido por este que encontramos aquí y simplemente encontramos la condición de la masa para que esto se cumpla, ¿no? Que es de 3 kilogramos. Bueno, pues espero que con esto se haya entendido lo que es la parte del equilibrio térmico. Recuerden, el equilibrio térmico es igualdad de temperaturas y eso implica que el calor ganado por uno es igual al calor perdido por el otro. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, bye.